Hace algún tiempo, quizás 2 años, estuve hablando con un varón que venía a esta iglesia y me di cuenta que su conducta cristiana no era apropiada. Era una conducta indecorosa para ser un cristiano. Entonces charlamos amablemente y le dije: lo que estás haciendo y tenés intenciones de hacer no agrada al Señor. Y él me dijo: es que yo no estoy haciendo nada malo, porque Dios sabe que yo tengo una buena conducta. Te felicito, porque así debe ser, pero la apariencia que estás dando ante la gente dice todo lo contrario. Y él me dijo: pastor, a mí no me importa lo que piense la gente. Es que debería importarte, le dije, y mucho, porque al final de cuentas Dios sabe todas nuestras vivencias sin que nosotros le contemos. Sabe lo que pensamos, sabe lo que decimos, sabe lo que vamos a decir, aun cuando la palabra no esté en nuestra lengua, dice la palabra de Dios. Así que el testimonio cristiano es más para la gente que para Dios, para que la gente vea que realmente Jesús vive en nosotros, que llevamos una conducta decorosa, recta. Y él me decía: sabe que a mí no me importa lo que piense la gente. Y yo le dije: podés llegar a ser, con tu manera de pensar, una piedra de tropiezo para la gente que todavía no conoce a Dios. Y no voy a contar los pormenores, los detalles, pero le dije: si la gente te ve en esa situación, y en aquella otra, y en aquella otra, ¿qué va a pensar de vos? Por más que vos no estés haciendo nada malo, pero la gente no va a pensar eso. La gente va a pensar todo lo contrario. Y podés ser una piedra de tropiezo para la gente que todavía no conoce al Señor, o aquellos nuevitos en el camino o inmaduros que todavía no están sólidamente fundamentados en la palabra de Dios. Y así terminamos esa charla, y después parece que a él no le cayó bien un sano consejo, amable, amoroso, y no vino más. Y yo me quedé con este versículo que le leí a él, con este versículo que Jesús dijo en Mateo 18:6. Mateo 18:6, que dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Increíble, saliendo de los labios del amoroso, tierno, amable Señor Jesucristo. Si meditamos un poquitito, dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Bueno, puede referirse a un niño, a un adolescente, a un joven, o tal vez una persona mayor que todavía no está crecida en la fe y que puede escandalizarse de la conducta indecorosa de un cristiano, aunque no esté haciendo algo malo, pero la apariencia puede engañar. Si a uno lo ve en una actitud, en un lugar que no corresponde, es seguro que la gente va a pensar mal, no va a pensar bien, y no tenemos que dar lugar a que la gente piense mal de nosotros, no solo por nosotros, sino por la honra del Señor, el honor del Señor, el Evangelio, por la iglesia. Y Jesús dice: más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino, que lo hundieran en el fondo del mar. La piedra de molino era una gran piedra pesadísima, con la cual pisaban el trigo para hacer la harina. Y es increíble lo que Jesús pensaba y sigue pensando de aquellos que sirven de tropiezo a los demás. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, y a raíz de eso hoy vamos a ver lo que significa el buen testimonio. El buen testimonio. Buen testimonio es el estilo de vida que tenemos o la apariencia que damos. Debemos llevar un buen estilo de vida.
pero también la apariencia ante la gente. Es más importante nuestra conducta o lo que aparentamos que los dichos de nuestra boca. Repito, es más importante nuestra conducta o lo que aparentamos que los dichos de nuestra boca. La gente cree más cómo vivimos que lo que decimos. La gente cree más cómo vivimos que lo que decimos. La palabra de Dios demanda de los cristianos que tengamos buen testimonio para seguir y servir al Señor. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, en toda tarea es necesario ser de buen testimonio, porque a veces uno cree que para ser un pastor, un predicador, un maestro de Biblia, hay que tener buen testimonio, pero si yo nunca subo al altar, si yo me ocupo de la limpieza del templo, o si yo me ocupo de tareas que para mí son secundarias, para Dios no, porque para Dios todo es válido y es de gran valor, pero fijémonos en este pasaje, lo que se demandaba de ciertos cristianos que tenían una tarea que aparentemente no demandaba tanta exigencia. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 3, Hechos 6, 1 al 3 dice: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Y el verso 3, fíjate: así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Increíble. Parece que estos principios no lo tendríamos en cuenta en nuestros días para distribuir alimentos, porque lo que trataban era que se le daba ayuda a las viudas. Se le daba, era un tipo ministerio de benevolencia, que le distribuía comida, no sé si le cocinaban, y estaban las viudas griegas y estaban las viudas hebreas, y los parientes de las griegas decían: a nuestras viuditas ustedes no le dan como a las hebreas, parece que están haciendo preferencia, murmuración. ¿Ya existía? Sí, siempre existió la murmuración desde que entró el pecado en el ser humano. Entonces los apóstoles resolvieron el tema diciendo que busquen a 7 varones. La primera actitud que tenían que tener era buen testimonio. Increíble. La segunda, sean llenos del Espíritu Santo. Y tercero, también que tengan sabiduría, para ser imparcial, no hacer preferencia. Mira vos, para una distribución de alimentos tenían que tener buen testimonio. En segundo lugar, los creyentes daban buen testimonio de Timoteo. Nosotros lo conocemos a Timoteo como el colaborador inmediato del apóstol Pablo. Y uno dice, o por lo menos yo me preguntaba, ¿qué habrá hecho Pablo para escoger un colaborador? Alguien que lo ayude, alguien que esté con él. Y bueno, la Biblia es muy clara. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2 dice que Pablo después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En nuestros días tal vez se buscaría un colaborador que tenga mucha preparación académica, tal vez que tenga conocimiento teológico, tal vez otras cosas. Pero se ve que Pablo estaba puesta su mirada en este detalle. Se fijó que todos daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, e hizo de Timoteo su colaborador. ¡Qué bueno! Así que tengamos en cuenta
para cualquier cosa, para cualquier cargo, para cualquier tarea. Tenemos que escoger hermanos que sean de buen testimonio. Y nosotros también tenemos que ser de buen testimonio. Porque la gente que pasa y nos ve en el altar, por ejemplo, dicen, el que está hablando ahí yo lo conozco. Me debe no sé de cuánto tiempo y no me paga. Y cuando nos vamos a encontrar rehúsa pasar por mi negocio. O ese una vez fue muy grosero conmigo. Me gritó, me hizo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Qué feo sería. Bueno, yo estoy libre, puede decir alguien porque no subo al altar. Pero alguien te puede ver saliendo del templo o entrando. Y seguramente la frase acostumbrada, ¿eso le enseñan en su religión? A hacer así, así, así y a descalificarte. Por eso es bueno que nadie hable mal de nosotros. Y si habla, que hable sin razón, que sea una calumnia. Porque es imposible que la gente no hable mal de nosotros. De Jesús también hablaban mal, pero todas las cosas malas que decían no eran verdad. Y así también tiene que ocurrir con nosotros. Así que Timoteo fue escogido por Pablo por ser de buen testimonio. Ese era el colaborador de Pablo. En tercer lugar, ¿para qué necesitamos tener buen testimonio? Para servir a Dios es necesario tener buen testimonio. Así de simple. Para servir a Dios es necesario tener buen testimonio. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2 y luego el 7. 1 Timoteo 3 versículo 1, 2 y 7 dice: esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Qué increíble lo que nos dice la palabra de Dios. Examinemos un momento. Dice que si alguien desea ser obispo, alguno de nosotros piensa que la palabra obispo es una palabra católica. No, la palabra obispo es una palabra bíblica. Yo soy obispo, ¿no es cierto? Un pastor en la Iglesia de Dios, llegado a cierto grado ministerial, lo nombran obispo ordenado. Pero bíblicamente, obispo quiere decir un sobreveedor, un supervisor, alguien que vela por el rebaño, por otros pastores. En definitiva, todo pastor es un obispo, o un anciano, ¿no es cierto? Es un obispo. Y si alguien tiene ese deseo, es algo bueno, dice la palabra de Dios. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Hoy por hoy se busca mucha preparación académica y Dios permita que todos los siervos de Dios nos preparemos lo máximo posible. Yo soy un permanente estudiante, autodidacta, vivo estudiando. Así que te animo a no detenerte, hay que estudiar siempre la palabra, la historia bíblica, la geografía bíblica, el significado de las palabras, hay que siempre estudiar. Pero en este pasaje dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible en su conducta, en su manera de actuar, en su manera de vivir, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, que sea irreprensible, que tenga una sola esposa. Bueno, alguien podía entender o se entendía mal algunas veces que si un obispo quedaba viudo no se podía nunca más casar. Graso error, porque la Biblia dice que nosotros los casados tenemos que mantenernos fieles hasta que la muerte los separe. Pero cuando el cónyuge que muere, el que queda vivo, queda libre ante Dios para volver a casarse. No todos van a pensar casarse, pero si tiene oportunidad y es una persona joven, antes de estarse quemando es mejor estarse casando. Así que, pero lo que acá se dice es que no tenga dos esposas. Quiere decir que a lo mejor en aquella época algunos obispos por ahí tenía otra esposa por ahí. No sé, yo no estoy deduciendo. Que sea sobrio, prudente, juicioso, serio,
decoroso, hospedador, porque en aquella época no había lugares de hospedaje, entonces, ¿dónde iban a ir a parar los hermanos? En nuestro día pueden ir si tenemos lugar en casa le damos, pero si no tenemos, bueno, le podemos buscar un lugar en la casa de un hermano, o en última instancia le podemos llevar a un hotel. Que sea hospedador apto para enseñar. El que desea ser siervo del Señor, una de las cualidades que tiene que ser apto para enseñar, porque la enseñanza es fundamental. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Qué cosa tan llamativa. No dentro de la iglesia solamente, sino que la gente que no es de la iglesia, que la gente diga, ese es un verdadero siervo de Dios, ese es un hombre honesto, ese es un hombre fiel, él vive lo que predica, que tenga buen testimonio de los de afuera. Y esto es para todos los cristianos, que tenga buen concepto de nosotros los hermanos sería muy bueno. Pero también y especialmente la gente que no es de la iglesia tendría que tener un buen testimonio de nosotros, ¿sí o no, hermanos? Bueno, esto demanda de nosotros que hagamos buena letra, y no decir, a mí no me importa lo que piense la gente de mí. Sí, a mí me importa lo que piense la gente de mí. Puede calumniarme, pero si habla mal y tiene razón, ay, ay, ay. Entonces, para que no caiga en descrédito, que no tenga, que la gente confíe en él, y en los lazos del diablo, porque una persona que no tiene buen testimonio está propensa a ser engañada por el enemigo. En cuarto lugar, a un cristiano se lo conoce por sus frutos. Y a veces decimos, ¿qué es el fruto? Bueno, una de las cosas que podemos decir que el fruto es su testimonio, su estilo de vida, su forma de vivir, lo que produce, lo que hace, cómo vive, lo que habla, a dónde va, etc. En Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, Mateo 7, 16 al 20, Jesús dice, ustedes los conocerán por sus frutos, por su vida, por su testimonio, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Vos querés conocer cómo es una persona? No murmures, no digas nada, observa cómo vive, cómo es su estilo de vida, cómo es su conducta, cómo es su testimonio. Porque si vos te vas y le preguntás a alguna persona, la persona que está a favor de decir, soy una buena persona. Vaya a hablar con otro, va a decir, por favor, no me hable de fulano de tal. Y conmigo pasó esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces lo mejor es seguir el principio bíblico que enseñó Jesús. Por su fruto, por su testimonio, por su estilo de vida. Fíjate y te vas a dar cuenta qué clase de esposo es, qué clase de padre es, qué clase de vecino, de hijo, qué clase de cristiano es. Por su fruto, por su testimonio. Así que es muy importante, hermano, hermana, que nuestra vida refleje la luz de Cristo. Qué feo es cuando la luna está eclipsada. Bueno, eso es un fenómeno celeste. Cuando hay un eclipse de luna, cuando se alinean el sol, la tierra y la luna, y la tierra le hace sombra a la luna. Cuando hay un eclipse de sol, cuando se alinean el sol, la luna y la tierra, y la luna le hace sombra al sol, cosa que ocurrió hace poco. Bueno, pero Jesús dijo que nosotros tenemos que reflejar su luz. Ustedes son la luz del mundo. Primero dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero después dijo, ustedes también son la luz del mundo. Y una luz no se enciende para esconderla debajo de un cajón, de un almud, dicen las versiones antiguas. No se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino se pone en alto para que alumbre y todos vean. Así alumbre la luz de ustedes delante de la gente, para que vean y glorifiquen a su Padre que está en el cielo.
Así que, hermanos queridos, nuestra luz glorifica a Dios o lo degrada o lo deshonra. Nuestro testimonio, cómo vivimos, eso es una de las cosas más importantes de un cristiano, nuestro testimonio. ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué pensamos? ¿A dónde vamos? Eso se llama testimonio cristiano. Y te puedo asegurar que eso habla más fuerte que nuestras palabras, porque a veces le hablamos de Jesús a las personas, pero por ahí si las personas descubren en nosotros un mal testimonio, todo lo que le hemos dicho, lo bueno, lo lindo, lo hermoso que es seguir a Jesús, se viene abajo cuando la persona ve nuestro mal estilo de vida, nuestro mal testimonio. Y por eso muchos cristianos no dan testimonio, porque su conciencia le dice, ¿qué vas a hablar de Jesús si vos no vivís a la altura de lo que Jesús demanda? Pero con la ayuda de Dios es posible. El testimonio de vida de un cristiano representa parte del fruto que debe dar para honrar al Señor. No solo el buen testimonio, tenemos que estar activos, tenemos que hacer cosas para la obra de Dios. Nosotros, cristianos evangélicos, nos quedamos muchas veces que somos salvos por gracia, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, sino que es un don o regalo de Dios. No es por obra para que nadie se glorifique, se jacte. Pero el versículo siguiente, Efesios 2, 8 y 9 lo dije, ahora viene el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Quiere decir que el verdadero cristiano no es solamente que cree y muestra su fe haciendo cosas para la obra de Dios. ¿Qué hago, pastor? De acuerdo a lo que percibas en tu corazón. Dios te diseñó, te dio dones y capacidades para que hagas aquello que te apasiona. Y si no me gusta, bueno, si no te gusta hacer eso, no lo hagas. No fuiste diseñado, no es tu don. Los dones del Espíritu Santo todavía no lo estudiamos, ya lo vamos a estudiar en detalle. No es tu don. Y no hay nada más aburrido que hacer algo en el cual yo no estoy a gusto. Pero cuando yo actúo y hago conforme al don que Dios me dio, o los dones, porque todos tenemos uno, a veces tenemos dos, puede ser tres también, entonces estoy como un pez en el agua, feliz de la vida. Nadie me dice qué haga, yo quiero hacer, siento satisfacción, es lo mío. O si no, en el dicho popular, estoy en mi salsa. ¿Escucharon ese dicho? Quizás lo dijiste, estoy en lo mío, porque estás actuando conforme al don. Te mandó ir a orar por enfermos, ve a orar por los enfermos. Te mandó a enseñar, enseña pues. Te mandó a evangelizar, evangeliza. Ahora quiero aclarar, no a todos nos dio el don de evangelista, pero todos tenemos que evangelizar. No todos tienen el don de fe, pero todos tenemos que tener fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Así que de esa manera se refleja en nuestra manera de vivir lo que es el buen testimonio y lo que es seguir a Cristo. Mucha gente que nunca leyó la Biblia, nunca. Pero nosotros, según la palabra de Dios, somos cartas leídas por la gente que no conoce al Señor. Cuando la gente te ve en el supermercado, en el shopping, en la calle, en la estación de servicio, te mira, y te puedo asegurar que la gente tiene su mirada más puesta en nosotros que en otros. ¿Por qué? Cuando iban a verlo a Jesús, todos lo perseguían para ver si le encontraban defecto. Gracias a Dios, Jesús fue invicto, nunca le encontraron defecto. Él fue el hombre perfecto, el modelo. Y si nosotros somos sus seguidores, tenemos que imitar su vida. ¿Y es posible? Sí, con Cristo es posible. Sin Él, en nuestra propia naturaleza humana, seguramente que vamos a fracasar. O sea que me impuso el Señor este sentido que yo hable hoy del buen testimonio, que nos esforcemos por dar buen testimonio ante creyente, ante no creyente, ante el mundo entero. Y tenemos que ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser un reflejo de tu luz. Así como la luna refleja la luz del sol, en este caso
el sol de justicia de Jesús, nosotros somos como la luna. No tenemos luz propia, pero si Jesús nos alumbra, nosotros con esa luz de Jesús tenemos que alumbrar las tinieblas de este mundo. Bueno, eso es lo que nos desafía el Señor para hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.